Dinamarca es un país nórdico y en él viven poco más de 5 millones de daneses a lo largo y ancho de un complejo territorio continental de 43.000 kilómetros cuadrados. Esta extensión, similar a la de media comunidad autónoma andaluza, comprende nada menos que 406 islas, las verdes islas que cantaba el popular Hans Christian Andersen, de las que 90 están habitadas. Esta característica le da a Dinamarca una costa excepcionalmente larga para las dimensiones del país, 7.300 kilómetros. El interior del reino danés es bastante llano, con paisajes de páramos y pequeñas montañas que no superan los 170 metros de altura, aunque una de ellas sea llamada la Montaña del Cielo. El país está unido al continente solamente por su frontera con Alemania. Sus otros vecinos son Suecia, a 20 kilómetros por mar, y Noruega. Junto a las tierras continentales, Dinamarca posee también las Islas Feroe y la gigantesca Groenlandia, la mayor isla del mundo, que funcionan como provincias con gobierno autónomo. La capital danesa es Copenhague, al este del país, con 1,5 millones de habitantes. La segunda ciudad en importancia es Aarhus, con 254.000 habitantes. Más de la cuarta parte de los daneses viven en el área metropolitana de su capital. Vayamos a la historia. El esplendor danés que con más orgullo refiere su gente es el de la era vikinga. Hace 1000 años, los primeros reyes juntaron a los daneses, esparcidos por un vasto territorio mayor que el actual, en una sola nación. Gorm el Viejo es considerado como el primero de los reyes de todos los daneses. Vivió en el siglo X. En Dinamarca se conservan numerosos vestigios de la era vikinga. Sus largas y estrechas naves con altas proas y popas curvadas, las mismas que según la leyenda llegaron a América antes que Colón, las mismas que los vikingos utilizaron para invadir y conquistar Inglaterra. Gorm el Viejo inauguró una monarquía considerada como la más antigua del mundo en línea directa y que desemboca hoy en la reina Margarita II después de 54 monarcas. El sistema político es similar al de otras democracias occidentales. La monarquía, en la cúpula del Estado, no tiene poder político que recae en el Parlamento, el Folketing, aunque sí sanciona las leyes. Las elecciones se celebran cada 4 años, al igual que las municipales y las provinciales. Administrativamente, Dinamarca se divide en 277 municipios y 14 provincias. Se considera que la moderna Dinamarca surgió hace un siglo, cuando los pequeños granjeros se unieron en un movimiento cooperativo voluntario y crearon industrias de transformación agraria. Esto no solo levantó la producción y el nivel de vida, sino que sentó ejemplo y precedente que siguieron otros sectores de la economía. Entonces había alrededor de 200.000 granjas en toda Dinamarca. Hoy, con solo la mitad, la agricultura sigue siendo importante, pero ha sido sobrepasada con creces por una industria que mantiene ciertas similitudes con aquel movimiento originario. La mayor parte de las industrias danesas son pequeñas y medianas empresas, pero eficaces y competitivas. La misma agricultura se entiende hoy en Dinamarca como industria altamente especializada. En el sistema social se presta gran importancia al nivel de bienestar que ha conseguido este pueblo nórdico. A los daneses les gusta mostrar sus hospitales y su sanidad, así como afirmar que su seguridad social es la más generosa de Europa. Mucho tiene esto de cierto, si bien también lo es que los impuestos daneses están dentro de los más altos del mundo. Alrededor del 51% de los ingresos brutos son entregados por los daneses a un Estado que a cambio les garantiza una estabilidad social, económica y asistencial considerable. Los nombres de la cultura danesa no suenan habitualmente a los oídos de los andaluces.
¿Acaso los de Hans Christian Andersen, y más como cuentista que como literato en general? Karen Blixen, autora del libro que inspiró la película Memorias de África. El filósofo Søren Kierkegaard, el Real Ballet de Dinamarca. Destaca el cine danés, que ha sido internacionalmente reconocido en estos últimos años con la concesión de la Palma de Oro en Cannes a la película Pelle el Conquistador y del Oscar de Hollywood a El Festín de Babette. Dos datos para terminar. La gran mayoría de los daneses pertenecen a la Iglesia Nacional de Dinamarca, que es luterana evangelista y que está subvencionada por el Estado. El 92% de la población es de esta religión, pero raro es ver a más del 5% de los daneses pasar por la iglesia un domingo cualquiera. El sistema laboral danés establece como norma 5 semanas de vacaciones pagadas al año. La mayoría de los daneses pasa estas vacaciones en España, muchos de ellos en la Costa del Sol. Este edificio es el gran auditorio al aire libre que se está terminando en el recinto de la Expo 92. No lo traemos aquí para hablar de cultura y espectáculos, sino para hablar de construcción. Todo su exterior, con ese blanco que le da una imagen especial, se ha hecho con mármol extraído de las blancas canteras de la zona de Macael, al norte de la provincia de Almería. El hecho es que este no será el único edificio que disfrute de tal material, porque la semana pasada la organizadora de la Expo firmó un acuerdo con Mármoles de Macael, que agrupa a casi 300 productores almerienses, para promover el uso de esta piedra de lujo en la construcción de los pabellones. Además, con carácter expositivo, la Expo construirá una cantera, la reproducción de una cantera de mármol, como las que se explotan en Almería. La cantera será ubicada precisamente al pie del blanco auditorio. Esta semana se ha acometido una nueva fase en la remodelación de la entrada a Sevilla desde Huelva, la Puerta Oeste. 5 grandes obras centran la actuación de la administración pública en este área, que tendrá una importancia capital y decisiva en la Expo, por la modificación y mejoramiento que hace en sus accesos y en su entorno inmediato, y en la isla de la Cartuja después de la muestra, por cuanto tiene esta actuación de factor integrador de los nuevos terrenos que la Expo gana para la ciudad en la propia trama urbana. Desde esta semana, la Expo 92, sus obras y sus estructuras antes visibles de lejos, se destacan como prácticamente integradas en la ronda del casco antiguo sevillano. Todo parece tangible. Los grandes ejes sobre los que se mueve esta actuación territorial son la construcción de un puente en la zona de Chapina y la consiguiente apertura del hoy entaponado cauce histórico del río Guadalquivir. La construcción de un túnel para tráfico rodado que descongestionará la hoy conflictiva entrada a la ciudad desde el vecino Aljarafe y desde Huelva. Y la construcción de viales, la urbanización y el ajardinamiento de la zona, más de 4 kilómetros de avenida, junto con la construcción de servicios ciudadanos como aparcamientos subterráneos y una estación de autobuses. Además, estos días se juzga la conveniencia de ciertas obras de carácter privado, entre las que se encontraría un hotel y un edificio de oficinas. El conjunto de obras que ahora quitan el sueño a sevillanos y visitantes, por las molestias de tráfico que ocasionan, piensen que por aquí pasan diariamente 40.000 vehículos, supondrán un volumen inversor de más de 9.000 millones de pesetas de dinero público, aportados por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la ciudad. Más de la mitad de esta cifra se la llevarán el puente, la recuperación del cauce del Guadalquivir y la ordenación de la plaza. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ha emitido la 6ª serie de sellos conmemorativos dedicada a la Expo 92 de Sevilla. Son estos ejemplares que ustedes ven. 4 valores de 15, 25, 45 y 55 pesetas, respectivamente,
y con una sobretasa de 5 pesetas que representan en sus dibujos distintas obras relacionadas con la Expo. Una de ellas es antigua, el monasterio Cartujo. Las otras 3 son obras modernas, construidas ex professo para la Expo: el auditorio al aire libre y los puentes de la Barqueta y de la Cartuja. Entre los sellos de la nueva colección que le hemos enseñado, uno tiene como imagen la del puente de la Cartuja, tal vez el más simple visualmente de los puentes construidos para la Expo 92, pero solo visualmente. Sus constructores optaron por trabajar con las máximas de discreción y elegancia ante el reto que le supuso hacer un puente que no obstaculizara la visibilidad del cauce del río, recuperado en un futuro próximo con la apertura del tapón de Chapina, que permitiera la utilización de las aguas que cruzaba como pista deportiva de remo y que no impidiera lo más mínimo el paisaje del monasterio de Santa María de las Cuevas, a cuyos pies viene a rendir el puente en la Cartuja. Más aún, su vinculación con este monumento es la que bautiza al propio puente. En un principio se jugó con varias soluciones. Al final se optó por la llamada de tipo ortótropo, la única que no presentaba detalles que se levantaran del suelo. La idea que primó fue la de llevar a su último extremo el no quitar con las estructuras del puente ningún protagonismo al monasterio Cartujo. El puente tiene 238 metros de longitud total y salva un ancho de río de casi 170 metros. El ancho del tablero es de 11 metros, suficiente teniendo en cuenta que el tráfico rodado solo pasará por aquí en la fase de obras de la Expo y que luego pasará a ser un puente peatonal. La construcción se realizó en un plazo muy breve, entre junio del 88 y abril del 89, y con una técnica nueva. El puente de la Cartuja se construyó apeado, es decir, sobre una de las orillas del río, para luego ser colocado en su sitio utilizándose el sistema de giro, lo que ocurría el 10 de abril de 1988 por primera vez en España. El puente de la Cartuja, el primero de los que se terminaron de construir para la Expo 92, acabó por costar 708 millones de pesetas, IVA incluido. Y de otro puente hablamos. Este martes se colocó la última dovela con que quedó cerrado el tablero del más ambicioso puente de los construidos hasta ahora en el entorno de la Expo 92, el Puente del Centenario. Eso no quiere decir que el puente esté terminado del todo. Quedan aún por acabar los accesos al mismo, las vías que no están atirantadas por los grandes pilares. Las grandes pilas son uno de los más llamativos aspectos de este puente, al superar en la altura la de la torre emblema de Sevilla, la Giralda. Estos dos pilares dan al puente una altura total de 102 metros. El acto de colocación de esta última dovela se institucionalizó con la presencia de las principales autoridades: el ministro de Obras Públicas, el presidente de la Junta de Andalucía, el alcalde de Sevilla, los responsables de la Expo 92, todos dieron carácter de Estado al acto. La obra general que rodea al impresionante puente comprende 6 kilómetros de autovía y 10 en total de los ramales viarios de enlaces. El presupuesto de adjudicación asciende a 9.611 millones de pesetas. Sin duda, será el más caro de los puentes del 92.